Saludos a todos, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga su casa, su familia, Dios bendiga su salud, sus finanzas, Dios bendiga su trabajo. Todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios. Amados hermanos, estamos una vez más por estos medios. Hoy, miércoles 22 de junio, donde el Señor nos ha permitido tener estos medios para poder seguir comunicándole la palabra de Dios que transforma, que redarguye, que corrige, que instruye en toda justicia. Y es el placer para mí de poderlo hacer, de sujetarme a esa voluntad de Dios, sabiendo de cada uno de ustedes van creciendo por medio de la palabra que Dios cada día pone por estos medios. Gracias por su sintonía. Gracias por la sintonía a través de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo. Soy el pastor Rovillar para su servicio. En esta noche, amados hermanos, nuestro discipulado estará bajo el tema: es para que seamos libres. Es para que seamos libres. Sabe, amados hermanos, yo tengo una gran preocupación hace unos días atrás, donde hay que darle un sentido real a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he entendido que el Evangelio del Señor Jesucristo tiene un propósito divino para nuestras vidas. Y el propósito es de salvarnos, el propósito es de limpiarnos, de descontaminar, es la buena nueva de salvación. Por eso que en esta noche le traigo el discipulado bajo este tema. Es para que seamos libres. Después que seamos libres, pues, gloria a Dios por las cosas que han de venir. Pero es para que seamos libres. Y quiero empezar el discipulado con el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, al 36. Y leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra que cada día, Señor, tiene el poder de santificarnos, de transformar nuestra vida, de convertir, Señor, nuestros pensamientos y lo que hemos aprendido, Señor. Esa palabra de verdad que tiene el poder para darnos la libertad, por cuanto conociendo la verdad nos hacemos libres de todo engaño y todo lo que, Señor, en el mundo hemos aprendido, Padre Santo, del cual nos hemos sido esclavos de ellos, Padre. Y te damos gracias, mi Dios, porque esa es tu voluntad, Señor, que seamos libres. Por lo tanto, Padre Santo, te pedimos que bajo la dirección de tu Espíritu Santo pueda yo ministrar, Señor, este discipulado a las vidas que se han dado cita en esta noche para recibir la palabra. Glorifícate, Señor, en cada palabra, en cada sílaba, en cada tilde, en cada coma, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, ese es el tema. Es para que seamos libres. Y hemos leído el capítulo 8 de Juan, versículo 34 al 36, donde entendemos que el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y luego dice: el esclavo no queda en casa para siempre. Eso lo podríamos comparar, por ejemplo, a una familia, ¿verdad? Que tiene todos los buenos modales y todos los buenos ejemplos, donde en medio de esa familia crece un niño rebelde, ¿verdad? Y el niño rebelde se hace esclavo de las cosas que le causan la rebeldía. Por lo tanto,
los modales y la buena costumbre dentro de la casa viene siendo fastidioso para su vida. Y por consecuente lo que busca es estar siempre afuera, donde pues consigue los placeres que hay en su corazón, los deseos que hay en su corazón, las cosas que han causado en su corazón la rebeldía. Es así como también pudiera comparar cuando alguien, hombre o mujer, se enamora tal vez de una persona indebida, de una persona incorrecta, y a causa de esa persona empieza a rebelarse contra sus padres, ¿verdad? Para simplemente responder no al amor que tiene para esa persona, sino a los deseos que tiene bien arraigados en su corazón. Entonces son cosas que nosotros podemos entender porque el esclavo no queda siempre en casa, porque el esclavo, siendo esclavo del pecado, de la concupiscencia, de todos los malos deseos que hay dentro de su corazón, pues tiene que ir a rendirle culto a sus deseos, ¿verdad? Es como aquel que se hace esclavo tal vez del alcohol, pues no puede estar en casa porque tiene que ir a rendirle culto al alcoholismo, tiene que rendirle culto tal vez a la drogadicción, tiene que rendirle culto al mujeriego, a lo que sea que haya sido la causa de su rebeldía contra Dios, donde se sujeta en esclavitud a este pecado. Por eso que el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí. El hijo se enamora de lo que recibe de su padre. El hijo siempre quiere hacer lo que al padre le gusta, le agrada. Por lo tanto, siempre está presente para estar atento a las necesidades que hay dentro de la casa y así responder a ella. Y colaborar así dentro de la casa, no siendo un hijo rebelde. Por eso que el hijo sí queda para siempre. Porque el hijo lo que busca es parecerse a lo que en esa casa se vive. Cuando se trata de lo bueno, por cierto. Entonces, el Señor Jesucristo dijo ahí en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y antes de eso decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que quiere decir que al conocer al Hijo, la verdad que carga al Hijo, la palabra de libertad que carga el Hijo, que conociendo al Hijo, intimando con el Hijo, estar siempre atento a la dirección de su voz, a la dirección de su Espíritu Santo, pues entonces ciertamente nos hacemos libres de todas las ataduras, de todas las cosas que de pronto hemos aprendido en el mundo que no era conveniente, pero que en alguna oportunidad y ocasiones hemos pensado que era conveniente y los hemos adoptado en nuestra vida como una conducta normal. Pero cuando venimos a conocer la verdad nos damos cuenta que realmente en vez de que era una conducta normal, era una conducta de esclavitud, donde éramos atados a cierto comportamiento que en el mundo todos lo hacen. Amén. Entonces, la cuestión es que nosotros no podemos dejar que el pecado reine en nuestra vida. ¿Y qué digo reinar? Se podría también interpretar como poseernos. Que el pecado nos posee de tal forma que nos controle la vida, nos controle nuestros impulsos, controle nuestras emociones, controle de todo nuestro ser. Eso es el esclavo del pecado. El pecado no es bueno que reine en nosotros. Y Romanos capítulo 6, versículo 12, lo dice de esta manera. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, en sus malos deseos, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado
no se ensoñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Será del pecado para la muerte, o sea, de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Aquella forma de doctrina que habla el apóstol Pablo allí es aquella verdad que hemos recibido de parte de Cristo, que nos hizo libre. Entonces entendemos que no es por el hecho de que estamos bajo la gracia que tenemos que estar, que estemos pecando. Porque no es la voluntad de Dios que nosotros sigamos pecando. Al contrario, Él vino a libertarnos del pecado. Él vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. La voluntad de Dios, si queremos saber realmente cuál es la voluntad de Dios, pues en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y entendemos que la santificación simplemente es apartarse del pecado y separarse para Dios. Apartarse del pecado y separarse para Dios. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Su voluntad es que la sangre de su Hijo, nuestro Señor, pueda limpiarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Entonces, si el Señor quisiera que nosotros siguiéramos pecando, pues no hubiese enviado a su Hijo para que nos libertara de la esclavitud del pecado, sino se hubiese seguido a corriente hasta la resolución final, que sabemos que hemos sido rescatados, hemos sido salvados de lo que había de venir. Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para eso. El Evangelio fue traído por medio de la persona de Jesucristo, palabra que se hizo carne, para nuestra santificación, para nuestra redención, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Entonces, si vamos a predicar el Evangelio, debemos de predicar el Evangelio de acuerdo al propósito por el cual el Señor permitió que llegara a nuestro conocimiento. De manera que aquellos que creen en ese Evangelio, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, puedan ser salvos. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Porque hay que ser esclavo de uno o del otro. Pero si hemos creído al Señor Jesucristo, ya debemos de entender que nuestra esclavitud debe de ser a favor para la justicia, para no solamente que se cumpla la justicia de Dios en nosotros, sino para que la justicia de Dios pueda llegar a las demás vidas que necesitan ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, si no estamos predicando un evangelio que liberta, un evangelio que abre los ojos a los ciegos, que abre los oídos a los sordos, que levanta al paralítico, que liberta al cautivo, pues entonces no estamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos predicando tal vez un evangelio tergiversado. Amén. Entonces, amados hermanos, si queremos ser verdaderamente libres, debemos de entender que nuestra libertad depende únicamente de nuestro Salvador, de nuestro libertador, de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es para que sigamos pecando, porque la gracia no nos da esa licencia de poder pecar, sino la gracia es para que podamos entender que en la condición de vida que estamos, siendo esclavos del pecado, el Señor Jesucristo dio su vida, entregó su vida para que nosotros, tú y yo, fuéramos libres de la esclavitud del pecado, quiere decir también de la condenación que produce ella. Entonces, por lo tanto, deberíamos de estar siempre agradecidos todos los días y apartarnos de toda forma de pecado, ser libre, vivir la libertad en Cristo Jesús, la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, vamos ahí, en adelante. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos, y cuando se hablan de los injustos, se habla de aquellos que no se hacen esclavos de la justicia, sino son esclavos del pecado, y el esclavo del pecado no puede hacer justicia? No puede, porque no puede sujetarse a dos señores. No puede ser esclavo de dos señores, o es esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Entonces, cuando 1 Corintios 6, 9 habla de los injustos, está hablando de los que no practican la justicia de Dios, de los que no predican el Evangelio que liberta al cautivo, al pecador. Al contrario, muchos se predican un Evangelio que deja a la persona en la misma condición de pecador, haciéndole creer que a pesar de que Cristo haya pagado un precio tan alto en la cruz, que pueden seguir viviendo en la libertinaje, en la concupiscencia de su carne. No. Hay que vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Quiere decir, haciéndolo libre del pecado y vivir la justicia, siendo esclavo de la justicia de Dios. Porque dice, ¿no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, más, y eso algunos eran aquellos que todo eso éramos esclavos de eso. Yo era uno de los esclavos, de la borrachera tal vez. Era esclavo de cierto comportamiento que el Señor me hizo libre. Amén. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en esa carta, y esto erais alguno, y yo era uno de ellos, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavado, y habéis sido santificado, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios que mora en ti, que mora en mí, debe de tener el control absoluto de nuestra vida para que por medio del Espíritu manifestemos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entendiendo de que como hombres de Dios no podemos ser de ninguna manera, de ninguna forma, de ninguna manifestación tropezadero a los que han de creer. Tropezadero. Entonces el apóstol Pablo en este caso hace una presentación en el versículo 12 de un sentir y manifiesta ese sentir. Dice, todas las cosas me son lícitas. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero porque todavía las cosas están al alcance de mis manos. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Pero no todo edifica, dice él. ¿Verdad? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna, o sea, no me dejaré ser esclavo de ninguna. No voy a dejar que nada me domine, me esclavice, ¿verdad? Entonces él dice que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. O sea que hay que tener el dominio propio. Entonces luego dice, da un ejemplo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que la esclavitud no es solamente la que conocemos en el mundo natural, ¿verdad? Sino la esclavitud tiene que ver a qué le obedecemos, a qué nos sujetamos y qué es lo que domina nuestras vidas. Por lo tanto, sería bueno siempre que sea el Señor Jesucristo que tenga el dominio y su Espíritu Santo que tenga el control de nuestras vidas. Para siempre, en todo momento, en toda ocasión, en toda oportunidad, manifestar a las demás personas la justicia, la bondad, el amor, la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Para que por medio de la justicia de Dios conozcan a Dios, no por medio de ti, sino que la justicia de Dios que opera en ti, por eso que toda la gloria sea siempre para Él. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Qué fue? Rescatado. ¿De qué? De una esclavitud, de una manera de vivir que te esclavizaba. Dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre. Porque a veces pensamos que por el hecho de que hemos recibido una enseñanza de nuestro Padre, porque hemos recibido de nuestro Padre una doctrina o una fe, pensamos que es lo correcto. Y lo atesoramos por cuanto fue nuestro Padre. Y yo entiendo por la relación que hay entre hijo y padre. Pero aún siendo nuestro Padre, es muchísimo mejor agradar a Dios. Entonces dice, que recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Con esta cosa fuimos rescatados, con la sangre preciosa de Cristo Jesús hemos sido rescatados. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Amén. Sino la sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destino desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aleluya. Para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, busquemos la verdad. Si realmente queremos ser libres de los engaños, de la esclavitud, del pecado y de toda la cosa que nos asedia y nos agobia y nos maltrata y nos mantiene sin poder progresar en ninguna manera, ni espiritualmente, ni en ninguna forma. Estancado. Porque, ¿qué esclavo podemos conocer que puede progresar por sí solo si está sujeto a esclavitud?
si el amo de ese esclavo es malo, ¿cree que realmente, me dicen algunas personas que conoce a alguien que ha sido esclavo de un amo que es malo y que ha podido progresar en su vida? Al contrario, el amo malo lo sojuzga, lo tiene atado. Porque el amo malo no quiere ninguna libertad. Pero cuando nosotros nos hacemos libres del pecado, vivimos una libertad aún siendo esclavos de la justicia. Pero tenemos una libertad. Pero esa libertad no lo podemos utilizar, no lo podemos aplicar a los deseos de la carne. De manera que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, con esa libertad con que Cristo nos hizo libres, debemos de mantenernos bajo la justicia de Dios siempre. Esclavo de la justicia de Dios. Haciendo siempre lo que conviene. Y ese buen Señor de nuestra vida es el que provee por nosotros, porque es un buen Señor, es un buen amo, que quiere ver a sus hijos prosperar y progresar en todas las cosas. Amén. Entonces, dice luego, se me olvidó dónde estaba, 1 Corintios. Sí, estamos ahí en 1 Pedro 1:18. Fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Ya lo leímos todo. Que ese era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los postreros tiempos por amor a ti, por amor a mí. Dios nos ama con amor eterno. Dios quiere lo mejor para ti, para mí. Quiere que disfrutamos de esa libertad gloriosa, una libertad gloriosa. Amén. Porque donde el pecado ya no tiene ningún poder sobre ti, sobre mí, pero eso es cuando nos sujetamos con toda sinceridad a la justicia de Dios para ocuparnos sosegadamente en hacer las cosas que Dios nos ha encomendado que hiciéramos, predicar su evangelio, estar atento a la libertad de los demás, porque Dios te hizo libre para que hagas libre a otro, de manera que lo que tú has recibido por gracia lo pueda dar por gracia. Y en eso debemos de ocuparnos, nuestros amados hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Mira, la cosa debe de ser según la orden. Cristo, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso de que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido, que será destruido, es la muerte. Aleluya. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la voluntad de Dios, amados hermanos, como lo dije en 1 Corintios 4:3, es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que sean libres de toda fornicación. Y voy cerro con eso, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Su gracia, su paz, su misericordia y su amor siempre esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.